Muy buenas gente, yo soy el señor Mazorca y el día de hoy les traigo lo que sería la siguiente parte de este fanfic titulado Deku creo que es un pro, del autor Cloud y traducida por el autor Ted Hara. Si les interesa el link de la historia y del autor, así como de la historia traducida y del autor que las tradujo, lo encontrarán en la descripción. Solo recordarles que no soy dueño de la historia, solo el gameplay de fondo. Si les gusta el video, por favor no olvides dejar tu me gusta y comentar. Antes de comenzar con el video, me gustaría mandarles un saludo especial a los miembros del canal Solidus 2077 y a Jorge Ramos 694, que son los miembros de nivel Mazorca Dorada y Mazorca Plateada respectivamente. Muchas gracias por apoyar el canal. Sin más que decir, espero disfruten del video. Capítulo 58. Stein. Tenya y Ida corrió junto a Manual mientras se dirigían hacia las incesantes explosiones, demasiado llamativas como para ser del asesino de héroes, pero si seguía en Osu, entonces estaría aprovechándose del caos. Tenya no pudo evitar mirar en cada callejón por el rabillo del ojo con la esperanza de ver al asesino. Sabía que era muy poco probable que lo encontrase, y se sorprendió lo suficiente como para dejar de correr cuando vio una sombra con un pañuelo rojo acechando por un callejón oscuro. Miró hacia Manual, quien no se había dado cuenta de que ya no lo seguía, y luego a la sombra, la cual giró y desapareció tras una esquina. Solo tuvo que pensarlo un segundo antes de adentrarse en la oscuridad. Entendía lo que había dicho Manual sobre no buscar venganza, pero no tenía otra opción. Si permitía que ese asesino siguiera libre, entonces las heridas de su hermano serían en vano. No podía dejar que ese demonio manchara la memoria de su hermano de esa manera. No se molestó en guardar silencio mientras corría. Que el asesino de héroes lo escuchase fuerte y claro. Que se dé la vuelta y lo enfrente para vengar a su hermano. Las explosiones y los gritos del resto de la ciudad debieron ser lo suficientemente fuertes como para cubrir sus movimientos, o tal vez al asesino no le importó, pues no se giró. ¿Cómo se atrevía? El asesino de héroes dio la vuelta por una esquina, haciendo que Tenya lo perdiera de vista, no podía abandonar su búsqueda. No cuando estaba tan cerca. Esta área de la ciudad estaba desierta, sus habitantes estarían durmiendo o ya evacuados. Ambas eran buenas opciones. No quería que ningún civil se interpusiera en su pelea. Miró hacia todos lados, sin detenerse hasta encontrar la sombra unos minutos después. Esta vez, el asesino se quedó inmóvil, de cara a la pared del callejón con su katana en la mano. Tenya no dudó. El asesino de héroes se giró al escuchar el sonido de sus motores, pero él era el siguiente Ingenium, era más rápido que un monstruo con sangre en sus manos. Levantó la pierna para patear al asesino de héroes en la cabeza, pero el hombre logró evadirlo y levantar su espada justo a tiempo para bloquear la patada y derribar el casco de Tenya con un rápido movimiento. Vete, dijo Stein, este no es lugar para niños. El corazón de Tenya se apretó con odio y frunció el ceño al ponerse de pie. Vengaría a su hermano aunque fuera lo último que hiciera. Izuku corrió junto a Netsu, agradecido de haber usado su disfraz de héroe hoy. ¿Cómo llegaron los Nomus en Osu? Según lo que dijo Shigaraki en la USG, Izuku supuso que el monstruo era único, pero con alguien como All For One tras bambalinas, realmente no debería haberse sorprendido. ¿Pero por qué Osu? Había lugares mucho mejores si la liga quería inspirar miedo. Honestamente, no estaba seguro de cómo él y Netsu podrían ayudar. Sus balas no iban a servir de mucho contra un monstruo con múltiples quirks que podía regenerarse. Pero tenían que intentarlo. Tal vez podrían ayudar con la evacuación. Finalmente llegaron al lugar donde estaba la mayor parte de la acción. Los héroes estaban fuera de su alcance, luchando por tomar la delantera mientras dos Nomus atacaban todo a la vista. Los incendios ardían y a un costado, vieron a Manual usando su Kirk para apagarlos. ¿Alguien ha visto a Tenya? Gritó Manual, no está aquí. Izuku y Netsu se detuvieron de golpe y se miraron mutuamente, írida. Izuku maldijo y corrió hacia la escalera de incendios más cercana. Con todo el caos en el suelo, sería más rápido atravesar la ciudad por los tejados. Vagamente, notó que Netsu trepaba detrás de él. Necesitaban encontrar a Ida, con suerte antes de que hiciera algo estúpido. Mirio siguió a Gran Torino mientras sacaba al monstruo del tren. ¿Eso era? Olmigt había mencionado un monstruo con múltiples quirks en la USG, pero este no podía ser el mismo tipo, ¿verdad? Esa cosa estaba en la cárcel. Pero este también tenía un cerebro expuesto y parecía estar atacando sin pensar, tenía que ser el mismo tipo de criatura.
Gran Torino inmediatamente comenzó a rebotar en los edificios circundantes para asestar golpes al gnomo, por lo que Mirio activó el One for All y comenzó a sincronizar sus ataques para que cada vez que Gran retrocediera, estuviera listo para lanzar un golpe. Un oponente normal se sentiría frustrado, pero el gnomo seguía atacando sin parar. Escuchó un grito detrás de ellos y se giró para ver a un par de civiles retrocediendo, tropezando con unos escalones mientras intentaban escapar. Les dio la sonrisa más grande que pudo. Tenía gente a la que salvar. Gran, llévalos a un lugar seguro. Mirio gritó. Yo me encargaré de este tipo. Gran asintió y voló para agarrar a los civiles mientras Mirio centraba toda su atención en el gnomo y comenzaba a golpear, volviéndose intangible cada vez que el monstruo intentaba asestar un golpe. Sus dos quirks fluían juntas a la perfección, algo con lo que había batallado desde que recibió el One for All, pero no tuvo tiempo de felicitarse a sí mismo antes de sentir un calor abrasador y volverse completamente intangible por instinto, refugiándose en el suelo. Apareció unos segundos después a unos metros de distancia para ver a Endeavor asando al gnomo con el que acababa de pelear. No le había dado ninguna advertencia antes de lanzar su ataque, y si Mirio no hubiera logrado volverse intangible justo cuando lo hizo. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Gran corrió hacia Endeavor. Para alguien que no lo conocía, Gran parecía demasiado bajo como para intimidar a alguien, pero Mirio no querría estar en el lugar de Endeavor en ese momento. Casi matas a mi estudiante. Endeavor se burló de él, puedo manejar a este tipo mejor que un niño. Tu pasante logró esquivarlo, así que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gran ahora le estaba gritando, el problema es que lanzaste un ataque que podría haber herido a cualquier otro héroe. ¿Sabías siquiera si el kit del Emilion le permitiría esquivar eso? Mirio sintió que la temperatura bajaba a su lado y se giró para ver a un niño de la edad de Deku sosteniéndole un trozo de hielo. ¿Te quemó? Mirio negó con la cabeza, estoy bien. ¿Y tú? El niño asintió. Mi padre nunca haría nada que pusiera en peligro mi seguridad, frunció el ceño y miró preocupado al gnomo, que empezaba a moverse de nuevo. Pero esto no ha terminado. Al principio, a Izuku le preocupaba que Netsu no pudiera seguirle el ritmo con sus cortas patas, pero Izuku había olvidado lo rápido que corren los animales si se lo proponen. Apenas llegaron a los tejados, Netsu comenzó a correr en cuatro patas, de nuevo, Izuku debería haberlo esperado, pero era fácil olvidar que no era humano. Netsu marcó el ritmo, con Izuku guiándolos mientras repasaba mentalmente lo que sabía sobre el asesino de héroes. Trabajaba mejor en la oscuridad, ataques furtivos, así que trataría de evitar el caos de los gnomo, así que debían ir en la dirección opuesta. Siempre atacaba en callejones, y tenía que estar cerca de la ruta de patrulla de manual, de lo contrario Ida nunca lo habría visto. Cuando los encontremos, ¿qué sucederá después? Preguntó Izuku. Pelearemos, Netsu dijo simplemente, tu prioridad será llevar a Ida a un lugar seguro, pero si Stein te ataca, tienes mi permiso para defenderte a ti y a Ida. Claramente no tendrás problemas por uso ilegal de quirks, pero solo para estar seguro. Izuku asintió, está bien, solo, tenga cuidado. Stein es peligroso. También lo fueron las personas que me crearon, Netsu dijo seriamente. Izuku tragó saliva y siguió corriendo. Tenía que confiar en que Netsu sabía lo que estaba haciendo, pero ¿y si llegaban demasiado tarde? ¿Y si para cuando encontraran a Ida, él ya estaba? De repente, las orejas de Netsu se crisparon y giró bruscamente a la izquierda. Izuku lo siguió, aguzando el oído para escuchar lo que había captado el oído más sensible de Netsu, pero todo lo que podía escuchar era el caos del ataque de Nomeus. Pasaron por encima de dos tejados más antes de que Netsu patinara hasta detenerse e Izuku tuvo que concentrarse para evitar caer por el borde de la azotea. Miró a Netsu y luego hacia la calle. El blanco del traje de héroe de Irida se destacaba claramente en la penumbra del callejón, al igual que el brillo áspero de la espada que se cernía sobre su cuello. Estaban lo suficientemente cerca ahora que Izuku no necesitaba una audición sobrehumana para captar las siguientes palabras de Stein. Muy bien, Ingenium. Que tu muerte traiga un mundo mejor. Fin el capítulo. Capítulo 59. El asesino de héroes. Izuku no sabía qué lo poseyó a moverse. Nezu le había dicho que solo debía llevar a Ida a un lugar seguro y dejarle a Stein, pero cuando Izuku vio la espada supo que debía hacer algo. El tiempo pareció ralentizarse cuando sacó su arma y disparó a la hoja justo cuando comenzaba a caer. El disparo resonó con fuerza, la fuerza de la bala desvió la espada y saltaron chispas cuando el metal golpeó el hormigón.
Izuku tragó saliva cuando Stein se volvió para mirarlo fijamente. El cerebro de Izuku trabajaba a toda marcha. No sabía la gravedad de las heridas de Irida, o cuál era exactamente el kit de Stein, o si el otro héroe que vio desplomado contra la pared siquiera estaba vivo. Nezu iba unos pasos detrás, su baja estatura lo escondió de Stein, pero este definitivamente había visto a Izuku. Ninguno de ellos tenía quirks físicos que pudieran contra el asesino de héroes, e Izuku no tenía suficiente experiencia para luchar él solo. Por ahora, la mejor opción sería distraer a Stein el tiempo suficiente para que Nezu pensase un plan y llame a todos los respaldos posibles. Eraser lo iba a matar. Izuku se quitó discretamente el cinturón de herramientas y lo dejó caer junto con su garfio en el tejado, con la esperanza de que Nezu pudiera usarlos en algún posible plan. Luego saltó del techo, usando las escaleras de incendios y las canaletas para bajar al callejón. Stein simplemente observó su descenso, con los ojos entrecerrados mientras analizaba a su nuevo oponente. ¿Otro niño? Stein se burló. Vete ahora y te dejaré vivir. Tengo asuntos pendientes. Suelta a Ingenium y nunca me volverás a ver, Izuku dijo. Prioriza el rescate. Netsu podría seguir a Stein mientras él y Ida estuvieran a salvo. Vamos, Ida. Yo Midoriya. La voz de Ida sonaba rota e Izuku realmente esperaba que estuviera bien después de todo esto. No puedo moverme. Desde que me cortó, estoy paralizado. Izuku frunció el ceño. Calzaba con las teorías que había leído sobre el kit de Stein. Entonces cortar debía activar su poder de algún modo. Debía evitar ser cortado. Stein frunció el ceño. Este farsante no merece tu atención. Vino aquí para matarme, pensando solo en la venganza, no en heroísmo. Él debe morir, pero tu destino aún está por verse. Midoriya, no te metas, suplicó Ida. Por favor, esta es mi pelea. Sin ofender, Ida, dijo Izuku secamente, pero no estás en condiciones de pelear con nadie. Suficiente. Stein gruñó. Tu amigo decidió pelear hasta la muerte. Si insistes en proteger a un insecto como él, no tendré más opción que matarte a ti también. Izuku estabilizó su arma y apuntó. Nadie es inútil. Mirio quería ayudar a luchar contra los Nomu, pero era peligroso acercarse demasiado a Endeavor mientras luchaba, por lo que él y Gran Torino estaban evacuando los alrededores para asegurarse de que ningún civil fuese alcanzado por el poderoso fuego de Endeavor. Los ayudó el hijo de Endeavor, que se había presentado como Shouto, por lo que Gran les dio permiso de emergencia para uso de Kirk, protegiendo a los civiles con hielo y evitando que el fuego de su padre se propagase a los precarios edificios. La buena noticia era que Endeavor lo estaba dando todo contra el Nomu. Parecía estar abrumándolo gradualmente, aun si seguía regenerándose. Mirio recordó que All Might dijo algo así, pero desafortunadamente la policía no compartió mucha información sobre el Nomu con los héroes, pensando que el de la US era el único. Lo único que sabían sobre estos monstruos era que solo All Might pudo vencerlo, pero a menos que estuviera milagrosamente en Osu por alguna razón, no podían contar con él para salvarlos. Atención a todos los héroes. Una voz atravesó la estática en su intercomunicador. El asesino de héroes ha sido visto en 4 de febrero de 2010 Echo Street. Si tu Kirk no es adecuado contra los Nomus, por favor vengan como refuerzos. Una sonrisa aterradora iluminó el rostro de Endeavor e inmediatamente se alejó del Nomu, Ben Shouto. Mirio se quedó boquiabierto y miró a Gran Torino, que fruncía el ceño. El Kirk de Endeavor se adaptaba bien a la lucha, entonces, ¿por qué iba tras contra el asesino de héroes? ¿Realmente dejaría ir al Nomu cuando había civiles en peligro? Vinimos a Osu buscando a Stein. Shouto explicó, luego suspiró y corrió detrás de su padre, quien ya estaba desapareciendo por la calle. Lo lamento. Ese imbécil. Gran gruñó. No es de extrañar que alguna vez haya podido vencer a Toshinori. Mirio tragó saliva y miró hacia atrás, hacia el Nomu, que ya se había recuperado del último ataque de Endeavor y avanzaba pesadamente hacia los civiles rezagados. Si All Might fue la única persona que alguna vez había vencido a uno, eso significaba que, como poseedor de One for All, era su responsabilidad de derrotar a estos monstruos. Dejó que las chispas de su Kirk lo rodeasen mientras corría para interponerse entre el Nomu y los civiles. Smash. Sigo sin poder moverme. Dijo Native débilmente. Aparte de eso, solo algunas puñaladas y algunos rasguños de cuando me arrastraste. Izuku hizo una mueca de dolor. Lo siento mucho. Es que como eran los dos. Está bien Midoriya. Dijo Ida. Es mejor de lo que nos habría pasado si nos hubiéramos quedado en el callejón. Gracias.
Hablando de eso, ¿por qué tuve que salvarte, Iida? Izuku sabía que el estrés de la situación probablemente le estaba afectando, pero no pudo evitar estallar contra él. ¿Por qué no hablaste con nosotros? ¿Cómo se te ocurre que buscar venganza era buena idea? Iida se inclinó ligeramente. Yo, no estaba pensando. Solo podía concentrarme en mi ira. Espera, Native miró a Iida con asombro. ¿Puedes moverte? Los ojos de Iida se abrieron de par en par y levantó la mano lentamente. ¿Sí? ¿Cómo? El cerebro de Izuku iba a toda marcha. El Kid de Stein debe tener un límite de tiempo. Pero eso no tiene sentido. Dijo Native. Me paralizó antes de que apareciera Ingenium y sigo sin poder moverme. Tal vez el tamaño del corte. Dijo Izuku. Pero ambos tienen heridas similares. Espera, teniendo en cuenta el tamaño de su lengua, ¿lamió las cuchillas antes de que quedaras paralizado? Iida y Native intercambiaron una mirada e Iida asintió. Creo que sí, sí. Pensé que solo estaba siendo raro, dijo Native. Izuku negó con la cabeza. Lo más probable es que tenga que ver con el grupo sanguíneo. ¿Cuál es su tipo de sangre? Yo soy B, dijo Native. Y yo soy A, dijo Iida. Ok. Izuku murmuró distraído. Así que su límite de tiempo varía según el tipo de sangre, pero eso no nos permite saber cómo afectará su Kirkanetsu, ya que los tipos de sangre humana no se trasladan a los animales. ¿Funcionará el Kid de Stein en él? A no ser, claro, que los científicos mezclaran a un humano con el de los demás animales. Los sonidos de la pelea aún se oían desde el callejón e Izuku echó un vistazo para ver que el humo se había disipado casi por completo. Netsu seguía resistiendo, utilizando una combinación de puñetazos y mordiscos para atacar los puntos de presión y los ligamentos de Stein. Uno de los brazos del asesino de héroes ya colgaba inútil a su costado, y parecía tratar de permanecer en el mismo sitio todo lo posible, por lo que Netsu había conseguido herir al menos una de sus piernas, pero Izuku sabía mejor que nadie con qué facilidad la adrenalina podía adormecer incluso el dolor más intenso, así que fueran cuales fuesen las heridas de Stein, probablemente no le impedirían avanzar por mucho tiempo. Pronto llegarán otros héroes, pero hasta entonces, no podemos dejar que Netsu luche solo. ¿Vienes conmigo, Iida? Iida asintió y se levantó. ¿Están locos? Preguntó el Native. Solo son 2 estudiantes. Casi te mata hace un rato. Tenemos que intentar. Dijo Iida. Es culpa mía que Netsu esté luchando, no puedo dejarle morir. ¿Midoriya? Iida. Izuku se giró y vio a Todoroki y Endeavor corriendo hacia ellos. ¿Todoroki? ¿Dónde está el asesino de héroes? Endeavor frunció el ceño. ¿Esta es tu idea de una broma? Izuku devolvió la mirada a Endeavor y señaló hacia el callejón, donde aún se oía claramente el sonido de metal sobre hormigón. Rápido. Ya hay un héroe, pero no podrá derrotar a Stein él solo. Endeavor corrió hacia el callejón e Izuku suspiró aliviado. Por muy mala persona que fuese Endeavor, su habilidad para acabar con los villanos era innegable. Netsu estaría bien. ¿Y ahora qué? Ah, cierto, primeros auxilios. Todoroki, ¿puedes hacer algo de hielo para Iida y Native? Necesitamos detener la hemorragia y el frío ayudará con eso. Todoroki asintió y le entregó a Izuku un trozo de hielo antes de agacharse junto a Native y poner escarcha en su mano derecha para aplicarle presión en el hombro. Izuku hizo que Iida volviera a sentarse y empezó a intentar detener la hemorragia del agujero de su brazo. La mayoría de sus suministros médicos estaban en el cinturón utilitario que le había dado a Netsu, pero quizá Todoroki tenía algunos. ¿No estás herido, verdad, Midoriya? Preguntó de repente Todoroki. Izuku negó con la cabeza. Estoy bien. Stein no alcanzó a hacerme daño antes de que Netsu interviniese. Hablando de Netsu, eligió ese momento para salir corriendo del callejón, con aspecto chamuscado mientras se palmeaba los brazos frenéticamente para apagar las pequeñas llamas y brasas que habían quedado atrapadas en su pelaje. De todos los héroes, ¿por qué tuvo que venir Endeavor? Es como si no le importara que yo estuviera allí. Oh, hola Todoroki, ¿cómo va tu pasantía? Todoroki parecía sorprendido de que Netsu lo reconociera. Bien. Netsu asintió. Y ya están aplicando primeros auxilios, muy bien. Me alegra ver que Aizawa no ha descuidado su entrenamiento. ¿Cómo están todos? Ahora que Netsu estaba a salvo e Izuku podía echarle un buen vistazo, se dio cuenta de que al roedor también le vendrían bien unos primeros auxilios. Además de las pequeñas quemaduras provocadas por Endeavor, Netsu sangraba de múltiples heridas, y dado que había estado luchando contra Stein a corta distancia, la teoría de su inmunidad al Kirk de Stein por tener un tipo de sangre no humano era probablemente correcta.
Con suerte, Stein estaría en prisión antes de que tuvieran que usar esos conocimientos. Estamos bien dentro de lo que se puede, director Nezu, señor. Dijo Iida. Gracias a usted y a Midoriya por ayudarnos. La expresión de Netsu se endureció. Iida, hablaremos de esto antes de que vuelvas a la UA. Iida tragó saliva e inclinó la cabeza. Entiendo. Debo disculparme. Izuku dejó de prestar atención a la incoherente disculpa de Iida al darse cuenta de repente de que estaba un poco más frío de lo que había estado desde que Endeavor se había unido a la lucha. ¿Ya había derrotado al asesino de héroes? Izuku miró hacia el callejón y sus ojos se abrieron de par en par. Endeavor estaba desplomado en el suelo. Sus siempre presentes llamas habían desaparecido y la única señal de que seguía vivo era la intensa mirada de odio que tenía en el rostro. El héroe asesino cojeaba hacia él, con la espada chispeando mientras la arrastraba por el cemento. Por segunda vez aquella noche, el cuerpo de Izuku se movió antes de que el chico pudiese pensarlo dos veces. Fin del capítulo. Capítulo 60. Osu. Izuku aún no podía llevar munición real, considerando que aún era estudiante, así que tendría que conformarse con sus balas de goma, pero si de verdad quería detener a Stein, no podía permitirse el lujo de andarse con rodeos. Apuntó al centro de la masa y disparó 5 veces en rápida sucesión, tratando de golpear en el mismo lugar cada vez para maximizar el daño. No fue elegante, pero funcionó. Stein gruñó y se detuvo en seco antes de mirar a Izuku con un odio feroz en los ojos. Cuando volvió a avanzar, fue hacia Izuku y no hacia Endeavor. Todoroki, asegúrate de que Native esté cubierto con un muro de hielo. Dijo Netsu con calma. Iida y tú tienen mi permiso para usar tus quirks para protegerlo a él y a ustedes mismos, pero no se pongan en más peligro de lo necesario. Todoroki no perdió el tiempo creando una cúpula de hielo, y el rostro de Iida brilló con determinación. La mente de Izuku bullía con estrategias mientras Stein salía por fin del callejón. 4 contra 1 eran muchas más posibilidades de las que habían tenido durante todo el combate, y el espacio más amplio de la calle facilitaría mucho que tanto Iida como Todoroki usaran sus quirks. Allí había más edificios de los que preocuparse, por no hablar de la gente que había dentro, pero aquí nadie tenía quirks muy destructivos, a excepción de Endeavor y Todoroki. Todoroki siempre tenía cuidado de evitar el mayor daño posible, y Endeavor. Todoroki, ¿cuál es el grupo sanguíneo de Endeavor? Ap. Todoroki respondió. Oh, su tiempo de recuperación estará probablemente entre el de Iida y el de Native entonces. Murmuró Izuku. A Netsu no le puede afectar el quirk de Stein y aún no sabemos cómo me afecta a mí, pero me he quedado sin balas, así que, bien, Nezu y yo nos centraremos combate cuerpo a cuerpo, Todoroki nos cubrirá y Iida se centrará en tácticas de golpear y huir. ¿Suena bien? Hubo una ronda de asentimientos y Nezu parecía casi orgulloso de su determinación, y Izuku pensó que había hecho un buen trabajo. Iida fue el primero en moverse, acelerando el paso y siguiendo el ejemplo de Izuku, mientras lanzaba una patada al arma de Stein, tratando de arrancarle la katana de la mano. No fue lo bastante rápido, pero consiguió esquivar cuando Stein se abalanzó sobre él y Netsu aprovechó la distracción de Stein para morderle la pierna que no estaba herida. Mientras tanto, Izuku había enfundado su arma y empuñaba sus cuchillos como si su vida dependiera de ello. Todoroki estaba ocupado creando finas capas de hielo negro por donde Stein pisaba y solo los pinchos de sus zapatos evitaban que resbalara. Iida iba a por otra pasada, e Izuku tenía que aprovecharlo. Esperó a que los ojos de Stein se clavaran en la pierna de Iida para correr hacia adelante y apuñalarle en el hombro. Stein gruñó y le dio un cabezazo a Izuku antes de que pudiera retroceder. Izuku resolló cuando sintió que un líquido caliente le corría por la barbilla y se echó hacia atrás antes de que Stein pudiera hacerse con su sangre. El mejor momento para que le sangrara la nariz. Stein comenzó a cambiar su forma de luchar, ignorando sus propias heridas con un toque de desesperación a medida que su objetivo pasaba de zafarse del combate a derribar a tantos héroes como pudiera antes de que la pelea terminara. Netsu se vio obligado a soltarlo cuando Stein intentó cortarle la cabeza con la espada e Iida tenía un cuchillo clavado profundamente en una de sus piernas. El asesino de héroes había aprovechado el breve respiro para atacar a Todoroki con una lluvia de cuchillos arrojadizos, la mayoría de los cuales habían quedado atrapados en un muro de hielo, pero uno de los cuales se había enterrado en su brazo derecho. Tenían que poner fin a esta lucha. El gnomo que Endeavor había dejado parecía tener un quirk que le permitía absorber los ataques y luego lanzarlos como un boomerang contra el atacante, por lo que Mirio seguía teniendo que pasar buena parte de la batalla volviéndose intangible para evitar las llamas de Endeavor que el gnomo había absorbido.
Sin mencionar el hecho de que su lengua extensible parecía querer imitar la jaula de Kamui Wolves, por lo que parecía que había estado usando permeación más que el One for All en este combate. Si Mirio no hubiera podido desvanecerse, habrían acabado con él antes de que empezara el combate. Dicho esto, tenía que encontrar la forma de derribarlo rápidamente. Si los gritos y el pánico en el resto de la ciudad eran una indicación, este no era para nada el único Nomu en Osu esta noche, eso significa que lo necesitaban. Podía intentar golpearlo, pero entonces tendría que tener mucho cuidado con sus puños para no acabar en el lado equivocado de un puñetazo potenciado por One for All. Pero si podía eliminar los puños del Nomu. Mirio sonrió. Deku estaría muy orgulloso de él por su idea. Requeriría la activación simultánea de sus dos peculiaridades, así que si lo conseguía, presumiría de ello sin parar cuando volviese a la A. Mirio arremetió y se agachó ante el siguiente ataque del Nomu para agarrarlo por ambas muñecas, se volvió completamente intangible salvo por sus manos, que chisporroteaban con el poder del One for All. Utilizó tanto la gravedad como su peculiaridad para tirar del Nomu hacia el suelo, con una leve mueca de dolor cuando la tierra y las piedras del camino le rasparon la mano. Cuando reactivó su tangibilidad, salió disparado hacia arriba y golpeó al Nomu en la mandíbula, dejándolo inconsciente con los brazos enterrados hasta el hombro en el suelo. Buen trabajo, chico. Dijo Gran bruscamente. Muy inteligente. Ahora vamos, tenemos más monstruos contra los que luchar. La palabra héroe ha perdido su significado en esta sociedad. Stein gritó su ideología más y más fuerte a medida que la lucha avanzaba. El mundo está invadido por farsantes y criminales como tú que persiguen sueños egoístas. Todos deben ser purgados. El único que puede matarme es Olmigas. Izuku no se molestó en responder, tenía que encontrar alguna forma de desactivar el ki de Stein. Con tantas heridas, uno pensaría que Stein se estaría cansando, pero su convicción era tan frenética que en realidad se estaba agilizando cuanto más luchaban. 2 o 3 veces había estado a punto de conseguir la sangre de Ida, y solo el hecho de que hubieran trasladado la pelea a una calle más ancha había permitido a Ida reunir la velocidad suficiente para escapar. Si Izuku pudiera. Maldita sea. Eraser lo iba a castigar de nuevo, ¿no? Izuku esperó a que Ida y Netsu crearan una abertura para correr directamente hacia Stein, sin molestarse en limpiarse la sangre de la cara antes de hacerlo. Necesitaba provocar a Stein para que intentara conseguir su sangre. Podría ser prácticamente inútil después de esto, pero no estaba luchando solo, y si esto funcionaba, entonces Ida podría luchar con mayor libertad. Como había planeado, apenas Izuku estuvo a su alcance, la lengua de Stein salió disparada de su boca. Izuku fue vagamente consciente de que sus compañeros le gritaban que tuviera cuidado, pero Izuku simplemente pivotó y agarró la lengua, tirando de ella con fuerza y su cuchillo centelleó mientras intentaba crearle tantos cortes superficiales como pudiera antes de que Stein consiguiera lamerle la sangre. Logró unos 3 antes de que su cuerpo se congelara y cayera al suelo. Izuku se esforzó por no soltar una risita histérica al darse cuenta de que su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Solo había planeado lastimar la lengua de Stein para que usar su Kirk le doliera, pero siguió agarrado con fuerza cuando Stein le lamió la sangre. Cuando se paralizó, la mano de Izuku se aferró aún más a la lengua de Stein y arrastró al asesino de héroes con él cuando cayó al suelo. Al atraparle, el asesino de héroes se había atrapado a sí mismo. El único problema ahora era que Izuku estaba atrapado en un espacio reducido con un asesino que tenía acceso a un número casi ilimitado de cuchillos y no tenía ninguna posibilidad de escapar. Los ojos de Stein ardían de odio cuando levantó su cuchillo para apuñalar a Izuku en el corazón, pero Ida ya estaba corriendo. Cuando le dio a Stein una patada en la cabeza lo bastante fuerte como para lanzarlo 1 metro calle abajo, Izuku no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Por suerte, Stein no volvió a moverse. Ida, Todoroki, confisquen todas sus armas por si despierta. Ordenó Netsu. Midoriya, ¿estás bien? Un par de rasguños, pero por lo demás bien. Respondió Izuku. Aunque todavía no puedo moverme, así que espero que el tipo no tenga un tiempo de recuperación muy largo. Eso fue una locura, Midoriya. Dijo Todoroki mientras sacaba cuchillos de todos los rincones. Ya había derretido el muro de hielo que protegía a Native, quien empezaba a levantarse lentamente. Estoy de acuerdo. Dijo Ida. ¿Cómo sabías que tu estrategia capturaría al héroe asesino? Esta vez, Izuku no se molestó en contener su risa nerviosa. No lo sabía. Fue pura suerte. Mirio sonreía.
El segundo Nomu fue mucho más fácil de derribar que el primero, ahora que sabía lo que le esperaba, y los héroes que habían estado luchando contra él le asintieron agradecidos mientras se alejaba del cuerpo inconsciente. Por lo que se oía por la radio, habían 3, así que solo quedaba uno, suponiendo que nadie más hubiera conseguido capturarlo todavía. Se escapa. ¿A dónde va? Mirio miró a su alrededor, y solo cuando vio a algunos otros héroes corriendo y señalando hacia arriba se dio cuenta de que el gnomo final estaba volando. Mirio miró a Gran Torino, que asintió y ambos se pusieron en marcha, usando sus quirks para rebotar por los edificios, tratando de alcanzar al gnomo antes de que pudiera escapar. Por suerte, Izuku no tardó más de unos minutos en volver a moverse. Para entonces, Endeavor también se había recuperado y estaba vigilando a Stein, que estaba atado con varios pares de esposas supresoras de quirks y con una cuerda que Todoroki había encontrado en el basurero. Endeavor miraba a Izuku con más malicia de la que creía posible y el calor sofocante, hasta que Izuku pudo escabullirse y situarse a la derecha de Todoroki. Nezu sonrió a Izuku y parecía a punto de decir algo cuando, de repente, levantó la vista y su pelaje se erizó. Abajo. Izuku se volteó para mirar hacia arriba, solo para ver a un gnomo volador que venía directo a ellos. Más adelante, pudo ver la luz del segundo Kirk de Togata mientras él y otro héroe lo perseguían. «¡Cuidado todos!», gritó Togata. «¡Cúbranse!». Pero antes de que pudieran dispersarse, el gnomo descendió y agarró a Izuku por la cintura, e inmediatamente empezó a elevarse de nuevo, incluso más rápido que antes. Mirio entró en pánico. El monstruo tenía a Deku. Tenía a Deku y estaba volando demasiado rápido y demasiado alto para que Gran pudiera alcanzarlo. Él no podía volar, así que tampoco podía alcanzarlo, lo más que podía coger aire era cuando el suelo lo escupía. Mirio calculó rápidamente la trayectoria que llevaba el gnomo, luego respiró hondo, se volvió intangible y se dejó caer por el aire, luego por la calle. Sus pulmones empezaban a arder, pero no podía permitirse volverse tangible antes de tiempo, no si quería salvar a Deku. Se dejó caer más lejos de lo que lo había hecho nunca, y luego se volvió tangible. Aceleró cuanto más volaba por la tierra, ganando velocidad hasta que salió disparado hacia el gnomo, que ahora estaba muy por encima de los edificios. Deku pedía ayuda y sus ojos se abrieron de par en par al ver que Mirio le sonreía justo antes de golpear al gnomo con toda la fuerza que pudo reunir, dejándolo inconsciente y obligándolo a soltar a Deku, y este empezó a caer. Mirio le tendió una mano y Deku se agarró a ella como a un salvavidas, lo que permitió a Mirio moverlos en el aire para que Deku se aferrara a su espalda. Mirio rebotó contra los edificios como una bola de pinball en el descenso para disminuir la fuerza antes de finalmente detenerse cerca del grupo de héroes, los de primer año Y. Era ese el asesino de héroes. Ninguno de ellos se fijó en el civil en uno de los apartamentos que daban a la calle y al callejón, quien había estado grabando la pelea en su teléfono desde que el primer disparo lo despertó. Fin del capítulo. Capítulo 61. Viral. La canción de Nyan Cat resonó en la sala de entrenamiento. Eraserhead parecía totalmente harto del par mientras Hockey y Toshi se deshacían en risitas mal disimuladas. Muy bien, ¿quién cambió mi tono de llamada cuando estaba fuera? No me mires a mí, dijo Hitoshi inocentemente, aunque el efecto se vio un poco arruinado por la imborrable sonrisa en su cara. No sé tu contraseña. ¿Eso es cosa de tu novia? Aizawa lo fulminó con la mirada un momento, mientras Hoke perdió por fin el control y comenzó a reír a todo pulmón. ¡Ay, Shouta! Deberías verte la cara. Me la veo todos los días en el espejo, muchas gracias, dijo Aizawa secamente. Voy a contestar y cuando vuelva tendremos una charla sobre objetos personales y venganza. En el momento en que la puerta se cerró tras él, Hitoshi echó un vistazo a Hoke y empezó a reírse aún más fuerte. Nos vamos a arrepentir de esto, ¿cierto? Moache, definitivamente, respondió Hoke con una sonrisa, pero valió la pena. No puedo creer que le hayas lavado el cerebro para que nos desbloqueara el teléfono. Hitoshi sonrió satisfecho. Cuenta como entrenamiento de Kirk. Creo que solo estás mal de la cabeza por adaptarte al horario de sueño nocturno que tienen los héroes underground. Ve Romeo. Tengo insomnio. Hitoshi puso los ojos en blanco. No puedes cambiar algo que nunca existió. Todavía estaban sonriendo cuando volvió a entrar Aizawa, con aire sombrío. Hitoshi, entrena con el arma de captura un rato. Emi, ¿puedo hablar contigo un momento? Hitoshi sintió que la sonrisa se le borraba poco a poco de la cara cuando Aizawa se llevó a Emi a un lado y empezó a hablar en voz baja para que no pudiera escuchar lo que decían.
Honestamente, esa última broma no había sido peor que las que le habían gastado a Aizawa durante toda la semana, aunque fuese un poco más atrevida que la mayoría de las anteriores, así que el repentino cambio de humor de Aizawa debía de ser por la llamada en sí, no por su celular. Y Toshi no sabía si eso era más o menos preocupante. Para cuando los dos terminaron de hablar, el ánimo de Hoke había caído al mismo nivel que el de Aizawa y Toshi empezó a preocuparse. Necesito revisar algo, Aizawa dijo simplemente, Shinzo, te dejo con Emi hasta que vuelva. No descuides tu entrenamiento. Toshi asintió obedientemente y Aizawa le dio a Hoke un rápido beso en la mejilla antes de salir por la puerta. ¿Pasó algo? Preguntó Toshi vacilante. Hoke suspiró, ya lo sabrás. Los buitres hablarán de eso toda la semana, pero por ahora, disfrutemos del último ratito de productividad, ¿ok? Quiero probar un par de cosas contigo sin Shouta respirándonos en la nuca. Tú elegiste ser su pareja, pero ya, Toshi se encogió de hombros con indiferencia, fingiendo que no necesitaba toda su fuerza de voluntad para no morirse de curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Hoke le dedicó una sonrisa come mierda, toc toc. ¿En serio? Toshi hizo todo lo posible por imitar la expresión de Aizawa, pero no estaba seguro de haberlo conseguido del todo, ya que la sonrisa de Hoke se hizo imposiblemente más amplia. Si vas a molestarme, también podrías decirme de qué iba esa llamada. Vamos. Hoke se rió, te juro que es importante. Sígueme el juego. Toshi suspiró con fuerza, bien. ¿Quién es? En lugar de responder, Hoke se limitó a soltar una risita. Toshi puso los ojos en blanco, ¿en serio? ¿Me dices que te siga la corriente y ni siquiera terminas el chiste? Tienes suerte de que no te lave el cerebro. Hoke enarcó una ceja y le hizo un gesto para que continuara, con una pequeña sonrisa en la cara todo el rato, como si le estuviera retando a que le lavara el cerebro. Pero eso no tenía ningún sentido, porque ella no había respondido a su espera, estaba intentando que él contara chistes para obtener respuestas. ¿Sabes? Realmente dudo que los villanos respondan a chistes de Tok Tok en medio de una pelea, espetó. En realidad te sorprenderías, dijo Hoke, los villanos hacen las cosas más raras, y a veces una broma bien hecha los desconcierta lo suficiente como para que se olviden por completo de la pelea o, en tu caso, de tu Kirk. Pero no era eso lo que quería. Se sentó en el suelo y palmeó el concreto a su lado hasta que Toshi se dio y se unió a ella. Shinzo, sabemos que tu Kirk funciona a base de respuestas verbales, pero aún no hemos explorado qué cuenta como respuesta verbal. Obviamente, las palabras sí, pero cosas como risa, gruñidos o suspiros también son sonidos, así que podrían activar tu Kirk y darte aún más herramientas para no parecer un imbécil todo el tiempo. Pero si soy imbécil todo el tiempo, Toshi sonrió. Ms. Hoke lo empujó y se rió, bien. Entonces, un primo quiso crear un equipo profesional de escondite. Le fue fatal. Los buenos jugadores son difíciles de encontrar. Hoke se disolvió inmediatamente en risitas y Toshi activó su Kirk, pero, decepcionado, se dio cuenta de que no había sido suficiente para formar la conexión mental. Frunció el ceño y sacudió la cabeza. ¿No resultó? Hoke hizo un puchero, bueno, intentémoslo de nuevo. La risa no sirve, pero quizá otra respuesta sí. Toshi no estaba tan convencido, pero se encogió de hombros y trató de pensar en otro chiste. Diablos, probablemente se te den mejor que a mí, pero, ¿qué es rojo y hace mal para los dientes? Esperó un segundo para enfatizar la respuesta, un ladrillo. Hoke resopló esta vez y Toshi intentó activar de nuevo su Kirk, frunciendo el ceño con frustración cuando resultó igual de mal que el primer intento. ¿Aún no? Hoke frunció el ceño un momento y luego sonrió, muy bien, una vez más, y elige un chiste muy malo esta vez. Toshi puso los ojos en blanco. Había sido una buena idea y añadir algunos chistes de Tok Tok o algo así a sus formas habituales de obtener respuestas probablemente no sería una mala idea, pero lo que Hoke tenía en mente no iba a funcionar. ¿Por favor? Hoke le hizo ojitos, solo un intento más y no le diré a Shouta que lo guardaste como papasawa en tu teléfono. Toshi se paralizó, no lo harías. Hoke sonrió, lo haría. Vamos, Shinzo, un chiste más, cuanto más malo mejor. Dale. No me tientes, murmuró Toshi, cuando si se cae el del medio. La señorita Hoke gruñó y Toshi no pudo contener una pequeña sonrisa, incluso mientras sacaba a medias su Kirk. Esta vez, sin embargo, funcionó. ¿Qué? Toshi quedó boquiabierto y desactivó su Kirk de la emoción. ¿En serio? ¿Cómo funcionó?
Ni idea, Hoke se encogió de hombros, tal vez sea porque los gruñidos utilizan más las cuerdas vocales comparado a las risas, no estoy segura, pero sí estoy segura de que esto abre un montón de oportunidades increíbles. ¿Entonces tengo que aprenderme los chistes más malos del mundo? Hitoshi se quejó y sacó su teléfono para buscar chistes tontos en Google, por lo visto, las cosas que hago para ser un héroe. Espera, no. Hoke intentó detenerle justo cuando Hitoshi desbloqueó su teléfono, pero no fue lo bastante rápida para evitar que le asaltaran 1.000.000 de notificaciones. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba los titulares. Él, el asesino de héroes, estudiantes de la UA, miró acusadoramente a Hoke, ¿por eso llamaron a Aizawa? ¿Por qué no me dijiste? Porque no habría cambiado mucho las cosas, Shinzo, Hoke suspiró, el hospital no permite muchas visitas ahora mismo. El hospital. Hitoshi volvió a leer las notificaciones, buscando los nombres de los alumnos implicados. Tenía que ser al menos un estudiante de la clase 1 hacia Aizawa ya se le permitía visitarlo, y Hitoshi tenía la sospecha de que sabía exactamente cuál era. Deku no está herido. Hoke trató de calmarlo, pero consiguió exactamente el efecto contrario, si lo estuviera, toda la seguridad del mundo no bastaría para mantenerme fuera de ese hospital. Según Shouta, el más herido fue Ida, y Todoroki también tuvo un par de rasguños. Nada grave. Pero, al parecer, alguien grabó parte de la pelea, así que la seguridad del hospital está teniendo que hacer horas extras para evitar que los reporteros molesten a los pobres niños. Hitoshi deslizó por innumerables artículos que ya se habían publicado a pesar de que el ataque había ocurrido hace menos de una hora, hasta que por fin encontró el vídeo y pulsó sobre él. La grabación era inestable, obviamente tomada con un teléfono móvil, mientras quienquiera que estuviera grabando luchaba por abrir la ventana con una mano. ¿Un disparo? El tipo detrás de la cámara dijo temblorosamente, me despertó, pero hay muchas cosas pasando también, y luego hubo otro disparo. Creo que, ¿qué está pasando? El tipo por fin había conseguido abrir la ventana y enfocó a unas figuras que estaban en un callejón al otro lado de la calle. Hitoshi no sabía quién era el tipo que empuñaba una katana, pero el que estaba de pie junto a él era obviamente Midoriya y el que estaba en el suelo debía de ser Ida, teniendo en cuenta que iba vestido todo con una armadura blanca, aunque no parecía haberle servido de mucho. El tipo que grababa estaba demasiado lejos de la pelea como para captar sonido alguno, así que fue una completa sorpresa cuando Stein se abalanzó hacia adelante y el callejón se llenó de una luz brillante. Cuando la cámara se reajustó, el callejón estaba lleno de humo y pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos tensos instantes antes de que Midoriya saliera corriendo del callejón arrastrando a Ida y otra persona que Hitoshi ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Era vagamente consciente de que Hoke se había acercado por su espalda y miraba por encima de su hombro la llegada de Endeavor y Todoroki. Endeavor se lanzó inmediatamente al combate, interrumpiendo al otro héroe que ya había estado luchando contra el tipo. ¿Era Nezu? Tenía que serlo, ya que era con quien Midoriya había estado haciendo el internado. Hoke jadeó al ver al villano moverse en un borrón, corriendo entre las llamas, probablemente soportando quemaduras ridículas solo para acercarse a Endeavor. ¿Qué? Espera, ¿Endeavor se desmayó? Oh, Dios mío, el tipo que sostenía la cámara sonaba sorprendido y ligeramente aterrorizado y la cámara empezó a temblar, creo que ese es el asesino de héroes. Es el puto asesino de héroes. Fue entonces cuando Midoriya, como el idiota que aparentemente era, disparó al asesino de héroes. Obviamente, sus balas de goma no fueron suficientes para derribarlo, pero sí para salvar la vida de Endeavor y dar a los héroes la oportunidad de reagruparse y llevar la lucha a la calle. Fue entonces cuando Hitoshi se dio cuenta de que la pelea estaba lo bastante cerca de la cámara como para que el teléfono captara parte del audio, al menos las partes que el asesino de héroes gritaba a pleno pulmón. La palabra héroe ha perdido todo su significado en esta sociedad. Empezaba a luchar de forma aún más errática al verse arrollado por un profesional y 3 estudiantes. El mundo está invadido por farsantes y criminales como ustedes que persiguen sueños insignificantes. Todos deben ser eliminados. El único que puede matarme es Olmigos. Sinceramente, Hitoshi tuvo que admitir que el tipo tenía razón. Muchos héroes lo hacían más por la fama que por el deseo de salvar a la gente, pero eso no le daba derecho a intentar matar a los compañeros de clase de Hitoshi después de haber trabajado tan duro para entrar en el curso de héroes. A Hitoshi se le cayó la cara de vergüenza al ver cómo Midoriya le agarraba la lengua al asesino de héroes y utilizaba su propio Kirk en su contra para atraparlo. Solo a él se le ocurriría algo tan brillante y tan estúpido.
Si Toshi no estuviera 100% seguro de que Aizawa ya iba a castigar a ese idiota, estaría tentado de encontrar una forma de hacerlo él mismo. Tal vez encontraría la forma de usar su Kirk en el castigo. La pelea había terminado y el tipo parecía a punto de dejar de grabar cuando la gente de la calle empezó a gritar de nuevo. Al suelo. Todo el mundo cuidado. Cúbranse. Hoke soltó un gritito cuando un maldito gnomo salió de la nada, agarró a Midoriya y salió volando con él hacia Dios sabía dónde. Y Toshi sabía que Midoriya estaría bien. De lo contrario, Hoke no estaría allí y Aizawa no iría a visitar a su niño problema al hospital. Nada de eso impidió que Toshi celebrara cuando ese raro chico de tercer año que a veces salía de las paredes salió disparado del suelo y le dio un puñetazo en la cara al gnomo, llevando a Midoriya a un lugar seguro. Hubo unos minutos más de grabación mientras llegaba la policía y se administraban los primeros auxilios antes de que el tipo dejara finalmente de grabar. Debió de subir el vídeo casi de inmediato, teniendo en cuenta la cantidad de visitas que ya tenía. Bueno, ya veo lo que querías decir. Dijo finalmente Hitoshi, pero creo que esto va a mantener entretenidos a los buitres durante mucho más que una semana. Fin del capítulo. Capítulo 62. Publicidad. Eraserhead abrió la puerta de golpe sin preámbulos, Kirk ya activado aún sabiendo perfectamente que no tendría ningún efecto sobre Izuku, estás castigado. Izuku suspiró resignado, lo sé. Teniendo en cuenta que acababan de luchar contra un asesino en serie hacía unas horas, pensó que estaban bastante bien, a excepción quizá de Ida, que era sin duda el más herido de los tres. Izuku acabó la pelea con unos pocos cortes y heridas de Stein y el gnomo, además de algunos raspones y moratones, mientras Todoroki estaba casi ileso. Su milagrosa evasión de las heridas, sin embargo, no evitaría que Izuku fuese castigado por lo que hizo. En su defensa, sin embargo, Ida merecía ser castigado también. ¿En qué estabas pensando? Gritó Eraser, ¿eres consciente de que te estás volviendo viral ahora mismo? Izuku hizo una mueca. Desgraciadamente, era muy consciente de ello. Por algo los tres habían puesto sus teléfonos en silencio poco después de llegar al hospital. Eso no había impedido que uno de los enfermeros les pidiera autógrafos, pero al menos podían fingir que el incidente no había sido grabado. Aizawa-sensei. Si tuviese ambos brazos fuertemente vendados, Izuku no dudaba de que Ida estaría cortando el aire con convicción. Un volumen tan alto es inapropiado en un hospital, sobre todo teniendo en cuenta que aún estamos en mitad de... Aizawa dirigió su mirada hacia Ida, tú no empieces. Tienes suerte de que no te expulse ahora mismo. La única razón por la que no lo hago es que Nezu ha dicho que ya se está encargando de tu disciplina, pero por lo que a mí respecta, estás en la puta cuerda floja. ¿Entendido? Ida se encogió en su cama arrepentido, permitiendo a Aizawa centrar toda su ira en su objetivo original. Volviendo a ti, Deku, ¿en qué estabas pensando? Se supone que eres un héroe underground y sé que Nezu no fue tan estúpido como para mandarte a buscar al asesino de héroes, así que... No estaba buscando al asesino de héroes. Dijo Izuku rápidamente, sabes que si lo hubiera estado, habría pedido los refuerzos adecuados antes de llegar a la pelea. Solo buscábamos evidencia en contra Endeavor, pero luego aparecieron los gnomos y Manual buscaba a Ida y esperábamos estar equivocados, pero... Espera, ¿qué? Izuku se quedó paralizado y se volvió para mirar a Todoroki. Para alguien que no lo conociera bien, Todoroki parecía tan inexpresivo como siempre, pero para Izuku parecía, bueno, no inexpresivo. Sorprendido y confuso eran probablemente las emociones más cercanas, pero también había una fuerte dosis de lo que Izuku solo podía describir como una calma forzada. Izuku sonrió torpemente. ¿Sorpresa? Todoroki lo miró confundido, ¿por qué? Izuku miró a Aizawa, quien se limitó a enarcar una ceja, haciéndole ver que Izuku estaba por su cuenta. Ok, justo, se lo merecía, ¿por qué sorpresa? ¿O por qué estaba reuniendo pruebas sobre Endeavor? Porque me parece que son dos preguntas diferentes. Creo que Todoroki-kun quería saber por qué estabas recopilando pruebas contra su padre. Dijo Ida, eso parece algo muy grosero para hacérselo a un amigo, Midoriya. Oh, no, está bien, Todoroki se lo aseguró rápidamente, e Izuku estaba bastante seguro de que Aizawa se había metido más en su arma de captura para ocultar una risa, pero sí, la segunda es más importante. Para obtener suficiente información para acabar con él, por supuesto. Nezu salió de detrás de la almohada de Izuku, casi provocando un infarto a todos menos a Izuku, quien sospechaba que probablemente estaba allí.
Aizawa y Todoroki disimularon su sorpresa mejor que Irida, teniendo en cuenta que este saltó de la cama. El joven Midoriya lleva semanas llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el héroe número 2, minando poco a poco la opinión pública para que podamos destruir por completo su carrera. Izuku volvió a hacer una mueca. Yo creo que eso lo logró él solo, aunque... No te subestimes, niño problema, resopló Aizawa, esos artículos que escribiste ya desequilibran su base. Si la gente no se estuviera cuestionando ya la integridad de Endeavor como héroe, su equipo de relaciones públicas probablemente podría hacer pasar todo esto como una racha de mala suerte contra un villano poderoso, pero tal y como están las cosas, va a ser un escándalo. Izuku lo miró sorprendido, lo que hizo que Aizawa pusiera los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Creíste que no reconocería tu trabajo, niño problema? Sinceramente, no me sorprende que Nezu te tenga haciendo algo así en tus clases particulares. ¿Tú escribiste los artículos? Todoroki le miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Midoriya-kun. Ida parecía escandalizado. Se supone que eres un héroe y amigo de Todoroki-kun. ¿Qué podría llevarte a destruir a su padre como homicidio frustrado? Le recordó Izuku, y Ida se estremeció, con mucho respeto. Ida, no eres quien para hablar. Y la situación es mucho más complicada, y acaba de empeorar. ¿Por qué? Preguntó Todoroki. Si intentabas destruir la carrera de mi padre, estupendo, por cierto, ¿no sería bueno que el desgraciado hiciera el trabajo por ti? Teníamos un plan. Izuku se quejó, íbamos a reducir gradualmente la opinión pública a lo largo de varios meses para limitar el impacto social, pero ahora... Ahora es imposible que la caída de Endeavor no tenga un efecto dominó. Aizawa se frotó los ojos con cansancio. Fantástico. Es aún peor. Señaló Nezu, poniéndose cómodo en el montón de mantas de la cama de Izuku que consiguió robar sin que nadie se diese cuenta. Endeavor podría ser la última víctima del asesino de héroes. Pero Midoriya lo salvó, señaló Ida, ni siquiera tuvo heridas de gravedad. No, pero Stein consiguió gritarle sus ideales al mundo, gracias a ese vídeo. Izuku suspiró, la incompetencia de Endeavor no hace más que demostrar su punto de vista y hará más fácil que la gente se crea la opinión de Stein de que la sociedad de los héroes es corrupta. Básicamente, la sociedad siempre se verá sacudida, pero por culpa del asesino de héroes, lo más probable es que ese cambio se dirija a la villanía. Muy bien. Dijo Nezu con orgullo. Oh, bueno, no bien, pero Midoriya tiene razón. Tendremos que manejar esto con mucho cuidado en los próximos meses, por supuesto, y ver si podemos minimizar el daño. Niño problema, Aizawa sonaba como si quisiera meterse en su saco de dormir para no salir jamás y que toda la culpa cayera en Izuku. Creía haberte dicho que tus clases particulares con Nezu no eran para aprender a dominar el mundo. Izuku esbozó una sonrisa culpable. No quiero dominar el mundo, Eraser, solo intento controlar la percepción que la sociedad tiene de las cosas. Aizawa suspiró con fuerza y se volvió para mirar a Nezu. Supongo que esto significa que adelantaremos lo de los dormitorios. Por supuesto. Replicó Nezu alegremente, estarán listos para el final de las prácticas. Estos tres han proporcionado la excusa perfecta para el cambio. ¿Dormitorios? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Por supuesto. No tendremos que preocuparnos de que Endeavor se enfade más y lastime a Todoroki, porque no estará con él. Exacto. Sonrió Nezu, aunque yo le aconsejaría a tu hermana que de momento se mudase o fuera a vivir con tu hermano. Todoroki asintió, notablemente más ligero al darse cuenta Izuku de que le había preocupado recibir la peor parte de la mala publicidad de Endeavor. Es una chica inteligente, pero estará de acuerdo Endeavor. Los ojos de Nezu centellearon siniestramente, no tendrá elección. Ahora mismo no puede permitirse más publicidad negativa. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Exclamó Ida, estoy muy confundido. ¿Transformarán la UA en un internado para alejarme del hijo de puta de mi padre? Todoroki dijo como si nada. Izuku tuvo que reprimir a duras penas una risita, tanto por la respuesta de Todoroki como por la reacción de Ida. Desde luego, Ida tenía una familia maravillosa, probablemente no entendía por qué Todoroki estaba tan de acuerdo con que Izuku destruyera la carrera de su padre. O bueno, tal vez para cuando terminaran, podría tener un poco más de sentido. Pero, Izuku frunció ligeramente el ceño, nos atacaron durante unas prácticas autorizadas por la UA. ¿Eso no pondría en duda la capacidad de la escuela para protegernos? También los salvó el director de la UA, dijo Nezu con regocijo, ya anuncié la rueda de prensa.
Por supuesto que lo hiciste, Aizawa gruñó, no quiero ni saber el desastre que será la clase ahora que van a vivir juntos. Fin del capítulo. Bueno gente, esta fue la siguiente parte de este fanfic, espero y haya sido de su agrado. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Eso es todo por hoy, sin más que decir, Mazorca Sama Fanfic se despide, y no lo olviden, en la vida real también soy una mazorca.